fundamentalmente la clave está en la mayoría absoluta de José María Aznar en el año 2000. Eso trae como consecuencia que desde sectores de la izquierda se asuma que ese triunfo electoral es consecuencia de no haber incidido más en el carácter represivo del franquismo. Y la consecuencia es la puesta en marcha del movimiento de la memoria histórica, que tiene su arranque realmente en el año 2000, y dentro de ese movimiento de la memoria histórica se buscan mitos sobre los que sostener la memoria, y valga la redundancia, del bando perdedor de la guerra civil. Y uno de esos mitos fundamentales es, o quizá el mito fundamental es el de las 13 rosas, porque eran mujeres jóvenes a las que teóricamente se fusiló sin que hubieran cometido ningún delito. El 5 de agosto de 1939 se fusilan a 56 personas, 13 son mujeres y 43 hombres. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese fusilamiento masivo, como son 13 mujeres jóvenes, aunque no menores de edad desde el punto de vista penal, porque la edad penal estaba en 16 años, provocan cierto rechazo en Europa, concretamente en Francia. Pero ese mito queda totalmente, ese acontecimiento queda totalmente oscurecido a partir de septiembre de 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, se pierde. Luego en los 80 se hace una placa en el cementerio de Almudena, recordándolas, pero como he dicho, es un mito que se pierde. Se conocen las 13 rosas, algunos autores estudian el proceso, pero digamos que son unos muertos más o unas víctimas más dentro de la represión franquista. Es a partir de de 2000, cuando se pone en marcha el movimiento de la memoria histórica, cuando empieza a entenderse que ese fusilamiento tiene un gran potencial como, digamos, bastión fundamental en el proceso de construcción de la memoria histórica republicana y de una memoria histórica que quiere ser global, vinculada con la democracia o con la lucha por la democracia y por las libertades. Las 13 rosas evidentemente son 13 mujeres que no tienen el mismo papel. Hay algunas como Joaquín Arafit o Carmen Barrero que tienen un papel dirigente dentro del Partido Comunista o de las Juventudes Socialistas Unificadas. Otras son simplemente integrantes, otras son jefe de grupo, etcétera. No tienen el mismo papel, pero en todo caso son todas militantes disciplinadas de las organizaciones comunistas, tanto PCE como Juventudes Socialistas Unificadas, y cumplen las órdenes que se les dan. En función del grado de responsabilidad que tenían, pues su papel era mayor o menor, pero en todo caso lo característico es que ellas cumplen las órdenes que se les dan. Y en otros casos, como el de Carmen Barrero, son directamente dirigentes. La clave está en que en ese momento el Partido Comunista opta por una estrategia guerrillera para derribar el franquismo. ¿De qué se las acusa? Se las acusa de una serie de delitos que dentro de la legislación franquista era muy grave. El primero y fundamental es el de recogida y acopio de armas, que estaba penado con la condena a muerte. El segundo, el entrismo, es decir, dentro de la estrategia del Partido Comunista y de las Juventudes Socialistas Unificadas se había establecido como segunda variable y segunda táctica fundamental penetrar en las instituciones franquistas para destruirlas desde dentro. Y luego hay un tercer elemento o una tercera acusación que tiene una importancia capital, que es evidentemente la posibilidad de cometer un atentado el día del desfile de la Victoria, el 19 de mayo de 1936. No era un atentado directamente contra Franco, porque eso era imposible dada la seguridad que rodeaba la tribuna presidencial de ese desfile. Pero sí era provocar un incidente que arruinara ese desfile de la Victoria y ridiculizase a Franco no solo ante la opinión pública española, sino también ante la opinión pública internacional. La transición se construye no sobre un pacto del olvido, porque no hay pacto del olvido. La gente no olvida a los muertos. Hay una célebre fotografía en la que está Ramón Rubial, está José María de Lizaola, está Ramón Serrano Súñer, está Pilar Primo de Rivera, está Ignacio Gallego, y hay una serie de personas que, digamos, habían sido protagonistas o habían vivido los años 30. Ramón Serrano Súñer estaba ahí, pero a Ramón Serrano Súñer le asesinaron a 2 hermanos en la Guerra Civil.
que no estaban implicados en política, José y Fernando. A Pilar Primo de Rivera asesinaron 2 hermanos en la guerra civil, que sí estaban implicados en política, Fernando Primo de Rivera y José Antonio Primo de Rivera. Entonces lo que hay es un pacto de perdón. La reconciliación, el consenso, es el perdón. Nos perdonamos unos a otros. No olvidamos porque nadie olvida a sus 2 hermanos asesinados. Simplemente nos perdonamos. Ese pacto funciona exactamente durante 18 años. Hasta que en el año 1993, cuando Felipe González percibe que puede perder las elecciones generales que van a tener lugar en ese año, decide, digamos, resucitar el franquismo a través de un vídeo donde habla de derechona, coloca el Doberman, Álvarez Cascos, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento se rompe el consenso. Algunos historiadores justifican que, bueno, que fue un momento o fue una decisión determinada para un momento concreto, pero que luego ya no se volvió a utilizar el tema una vez que Felipe González triunfó en esas elecciones. Pero el consenso ya está roto. Y realmente el consenso se rompe definitivamente tras la victoria de Aznar y, sobre todo, tras la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, que es un defensor de la memoria histórica, porque entre otras cosas a su abuelo le habían fusilado en los comienzos de la Guerra Civil por no unirse a la sublevación. ¿Qué ocurre? Que empieza a plantearse una España de buenos y malos. Y evidentemente cuando te sitúan en un bloque, especialmente si te sitúan en el bloque de los, entre comillas, malos, es muy difícil consensuar con el otro. Y ese es el problema que ha derivado desde 2004, también influyó mucho el atentado del 11M, etcétera, y otra serie de dinámicas, hasta el extremo de que hoy vivimos en una sociedad bastante polarizada, donde ya es mucho más complicado encontrar el consenso que hubo 28 años antes. Es que esos actos tienen muy poco sentido, porque Franco murió hace 50 años, pero la muerte de Franco no significó el establecimiento de un sistema democrático. Lo que habría que celebrar, o lo que se debería celebrar, es las primeras elecciones democráticas de 1977 y sobre todo la Constitución, que nos ha dado el periodo de mayor estabilidad y prosperidad de nuestra historia. Celebrar la muerte de Franco no tiene mucho sentido, pero bueno, es una opinión personal. Hay que entender la diferencia entre historia y memoria. La historia es un saber académico científico que a través de una metodología establecida intenta un acercamiento lo más objetivo posible al pasado. Por el contrario, la memoria es un proceso, una construcción subjetiva, donde los factores emocionales tienen un papel fundamental, ya sea individual o colectiva. No hay relación entre historia y memoria. La historia es una, aunque puede interpretarse de muchas maneras, la memoria es múltiple. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su memoria. Entonces es muy complicado establecer una memoria colectiva para un país, porque quienes estuvieron asesinados en la guerra civil en la zona republicana, evidentemente no aceptan esa memoria, que queda muy patente en el prólogo, donde hay una distinción, como he dicho antes, entre buenos y malos. En consecuencia, es un proceso que va contra la historia, porque no hay, como ya he dicho, relación, o no es lo mismo memoria que historia, y evidentemente polariza y divide a la sociedad española.